es titular del COE en conjunto con el personal sanitario de Río Turbio, nada menos, ¿no? Así que, bueno, gracias por estar en los estudios, por haberse apropinguado ante el llamado. Intendente Darío Mena, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Piti? Buen día para vos y para todos los vecinos y vecinas. Bueno, un poco mejor, ¿no? En materia epidemiológica, pero esto entendemos que no implica el relajamiento, ¿no? El estar cómodos, tranquilos, sino, digo, acentuar la prevención. No sé cómo se Esto, ve. esto no terminó. La pandemia sigue estando. Por suerte en Río Turbio creo que la gente del hospital está y hizo un muy buen trabajo. Nosotros veníamos establecido que cada 7 u 8 días aparecían nuevos casos. Por suerte, gracias a Dios, esa curva se extendió casi a 16 días. De los últimos pequeños brotes que tuvimos de los 11 casos positivos, tuvimos alrededor de 16 días donde no tuvimos casos positivos y tuvimos alrededor de 80 hisopados negativos. Después volvimos a tener 2 casos activos, que son los que tenemos hoy en día. Uno de los casos ya se encontraba aislado hace casi una semana y otro de los casos es un paciente que estaba en el hospital, que tenía que viajar derivado a Río Gallegos, te exigen el hisopado, se hizo el hisopado, tuvo que viajar de urgencia y cuando llegó a Río Gallegos llegó el resultado positivo. Hasta el momento creo que también venimos con alrededor de 14 o 15 hisopados negativos desde estos últimos activos. Por suerte se está aplanando la curva, pero no tenemos que relajar. Sabemos que la pandemia sigue estando, Gallegos está muy complicado, Calafate está muy complicado. La única localidad de la provincia que no tenía casos, que era Gregores, apareció con 3 casos más. No nos tenemos que relajar, tenemos que seguir cuidándonos. Podemos de a poco volver a una pequeña normalidad, algunas flexibilizaciones, pero tenemos que seguir teniendo los cuidados necesarios y los recaudos, que no son muchos, Piti, el protector buconasal, el distanciamiento, son recaudos mínimos que nos van a hacer seguir de esta manera y no tener que volver a retroceder, ¿no? Siempre lo decimos, que el momento que tengamos nuevamente picos de contagios, vamos a tener que volver a restringir un poco las medidas. Esta posibilidad que tenemos hoy en día tenemos que saber cuidarla, que es lo importante para poder seguir de esta manera, ¿no? Digo, y pensando a nivel presidencia de la Nación, a nivel gobernación, la intendencia municipal, digo, ante cada una de las medidas que se toman, que se adoptan, entendemos que son medidas que requieren de mucha charla, de mucho teléfono todo el tiempo, tratando de lograr asimetría, digamos, en la toma de decisiones con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, digo, ante una medida de cuidado, a veces de limitación. Imagino que hay muchas llamadas telefónicas previas, también, digo, debates sobre las mismas, entendiendo que es mejor, y además la propia provincia pregunta sanitariamente cómo está la propia localidad, digo, porque ustedes son los portavoces, los que amplifican el mensaje de cómo está la comunidad, digo, todo esto lleva un requerimiento de reuniones, de Zoom, no debe ser tan simple, ¿no? No, y aparte la articulación en esta cuestión de pandemia, que creo que lo dijimos en un principio, nadie estaba preparado para una pandemia. No estaba ni preparado ni el mundo, ni mucho menos el país, ni la provincia, ni nosotros en el municipio. Y para tratar de llevarla adelante de la mejor manera posible, la articulación es fundamental. Nosotros podemos tener el pensamiento netamente político, los que estamos en cargo, pero en esta cuestión el pensamiento sanitario de la salud es fundamental para tomar las decisiones en conjunto. Me parece que esas son las cuestiones que también llevan a una articulación, a la creación de un COE, al hablar en conjunto, a tomar las decisiones en conjunto, porque por ahí una mala decisión política puede perjudicar mucho una decisión sanitaria. Entonces me parece que es Claro. la comunicación no únicamente con el gobierno provincial, sino con el hospital local es permanente y continua para cualquier tipo de decisiones, para el armado de protocolos, para la aprobación de protocolos, para ver cómo seguimos con las medidas desde el municipio. Tiene que haber una comunicación permanente. Bueno, te llevó a esto a estar en contacto, uno cree que este tiempo iba a ser, bueno, de mucho contacto con el gabinete, con los trabajadores municipales, pero te llevó a tener nuevamente nuevos compañeros todo el tiempo que son la gente del hospital, ¿no? Sí, te llevó y te lleva y te va a seguir llevando a tener otros tipos de relaciones con otros entes que por ahí no dependen puntualmente del municipio, pues son entes provinciales, lo que es la cuestión de sanitaria, como le hablamos, y la seguridad, también fundamental. El contacto con la seguridad, con la gente de la comisaría, con la gente del comando, con la gente de la DDI, con la gente de gendarmería, esa mesa
mínimo una vez por semana se reúne para tomar decisiones, para ver dónde tenemos que apuntar un poco más, dónde tenemos que flexibilizar. A ver, la idea es tratar de cuidar al vecino. Hay decisiones que por ahí se entienden que molestan al vecino, hace 8 meses que venimos en pandemia, es entendible el malestar que está generando, más que nada los chicos, los pibes y las pibas sin escuelas, donde es un lugar de encuentro con sus amistades, con sus amigos, la verdad que cansa, es totalmente entendible, cansa uno siendo funcionario, mucho más va a cansar el vecino común, pero lamentablemente la situación que tenemos hoy en día, tenemos que tener un poco de coherencia y de empatía al prójimo para que esto realmente siga como estamos. Río Turbio venimos bien, no nos tenemos que relajar. Tenemos una posibilidad hoy de estar de otra manera respecto a otras localidades de la provincia, pero tampoco nos tenemos que relajar porque si no vamos a tener que volver para atrás, ¿no? ¿Qué evaluación haces, Darío, vos, el equipo de trabajo, la propia municipalidad, teniendo como satélites de trabajo, el cuerpo de inspección general, por el contacto con la policía, con gendarmería, todas las fuerzas de seguridad, del orden también en la comunidad, en cuanto al comportamiento de la comunidad hasta ahora y en qué se debería acentuar en caso, digamos, que haya algunas actitudes aisladas, digamos, que por ahí son gente que rompe la cuarentena, a veces son jóvenes, a veces no, digo, hay de todo, pero uno lo que ve, por lo menos desde el medio, es que en gran medida la población ha tomado la conciencia necesaria, ¿no? Sí, la población ha tomado la conciencia. La verdad que el vecino ha colaborado en todo lo que hemos establecido desde el COE, todas las medidas que hemos establecido desde el COE, el vecino las ha adoptado y es lo que nos hace hoy estar como estamos, ¿no? Por ahí bien vos hablabas, hay que buscar la manera de que no por culpa de 2 o 3 pague todo el pueblo. Por eso nosotros hemos decidido la semana pasada establecer las multas y las multas esas no son para una recaudación del gobierno municipal porque no es lo que queremos hacer, pero sí para que la gente que realmente cumple con todas las medidas necesarias no por culpa de 2 o 3 tenga que volver a aislarse. Es una cuestión netamente preventiva y de cuidado. Y las multas que nosotros hemos establecido, que bueno, hubo discusión con el Consejo, después lo podemos hablar, no hay problema, pero son medidas para aquellas personas que si a vos te exige desde el ámbito de salud que estés en aislamiento, tenés que estar en aislamiento. Tenés que estar en aislamiento, porque vos no estás en aislamiento y resultaste ser un caso positivo y por ahí pudiste haber contagiado a 10, 20 personas más y van a pagar todos los vecinos que hace 10 meses vienen cumpliendo, retrotrayendo las medidas. No, y además es una medida para resguardar a aquellas personas que hacen las cosas como corresponde como la tal ley cual, manda, digamos, tal ¿no? cual. A ver, no son a veces decisiones felices que gente, y sobre todo en un tiempo de pandemia que debe ser muy estricto. Ha pasado de todo, hemos visto muchos casos, hemos visto situaciones como también, por ejemplo, manifestaciones, incluso en Río Gallegos, ¿no? De gente que... Las anticuarentena. Increíble, ¿no? Bueno, afortunadamente no hemos tenido nosotros esas expresiones más allá de alguna red social, pero afortunadamente la gran mayoría entendió que hay que cuidarse, ¿no? La gran mayoría entendió. Y bien, como vos decías, las decisiones, cuando vos estás en un cargo, no va a caerle bien a todo el mundo. Eso es una realidad. Pero yo creo que en general todos los vecinos y las vecinas de Río Turbio entendieron qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante todos juntos, ¿no? No tenemos vacuna, no tenemos medicamentos, no tenemos cura hasta el momento. Sabemos cómo está Gallegos y cómo está Calafate. Y sanitariamente nosotros, independientemente que el hospital esté preparado para un pequeño brote de determinados pacientes, pero si esto se puede llegar a ir de las manos, tenemos que depender de en las cuales Gallegos pide que es el paciente que tenga que ir sectores, bueno, ha sido también la caja de resonancia del reclamo, la municipalidad han llegado a reclamar de nuestra gente, digamos, ¿no? Sí, la verdad que lo que fue el área de desarrollo, más que nada el área de abordaje territorial, fueron como los chicos de inspección, a ver, la mayoría de los compañeros municipales estuvieron desde el primer momento, pero sí hay áreas que por ahí estuvieron mucho más exigidas en el momento de pandemia. Nosotros nos pusimos como objetivo garantizar, aunque sea mínimo, el plato de comida a cada uno de los vecinos y vecinas de Río Turbio. Obviamente que hay muchos otros reclamos, cuestiones de alquileres, cuestiones de pago de servicios, aquellas personas que tenían trabajos informales que durante la cuarentena no lo pudieron hacer porque tenían que estar en aislamiento, se les complicó mucho el día a día. Y la verdad que del Estado municipal no estábamos capacitados para abordar y afrontar todas esas problemáticas. Sí nos pusimos como un objetivo común garantizar un plato de comida a cada una de las familias. La situación
económica no hace falta explicarla, pero bajó a nivel nacional, bajó a nivel provincial, y Río Turbio en cuestión de pandemia, lo que recibía de coparticipación ha disminuido casi 4 millones de pesos, por lo cual se hacía muy pesado afrontar todo eso, ¿no? Aparte de los chicos despedidos de la empresa ICRT, de los NIC, de las personas de retiro voluntario, había una cuestión, y hay una cuestión territorial muy complicada en la comunidad. Objetivo común que sí nos pusimos es garantizar el plato de comida a cada uno de los vecinos y vecinas. Y a medida que se pueda ir resolviendo las cuestiones de los alquileres, las cuestiones de los pagos de los servicios, ir resolviéndolas de a poco. Pero sí garantizar, aunque sea, que cada vecino tenga un plato de comida todos los días. Seguro. Y el sector comercial con la flexibilización, digo, ¿no? Esta reprogramación de quienes por ahí venden productos alimenticios, modalidad delivery, digamos, fomentando y tratando de evitar. ¿Estas medidas van a continuar, esta reprogramación, el delivery, para las compras par impar? Porque, bueno, estamos rumbo a quedar sin casos activos confirmados, ¿no? ¿Cómo va a seguir o se va a replantear en su momento, si hay alguna novedad con ello? Tenemos hasta el 11 de octubre el último decreto provincial, termina este fin de semana, vamos a ver qué medidas se adoptan desde el gobierno provincial y en base a eso vamos a definir. La verdad que hablaste del sector comercial y hay que agradecerle al sector comercial. La verdad que yo en este tiempo de pandemia, que independientemente de las personas que tenían los trabajos informales, el sector comercial fue uno de los sectores más golpeados también. Y han adoptado todas las medidas del COE, independientemente del perjuicio personal de su propio comercio, han tenido la conciencia colectiva de pensar en el otro. Cuando se les dijo que tenían que cerrar, cerraron. Cuando se les dijo que podían trabajar mediante delivery, todos trabajaron de delivery. Ahora que pueden nuevamente reabrir sus puertas y que se les pide que apliquen los protocolos, aplican los protocolos. La verdad que independientemente de que han sido muy golpeados, se han portado muy bien. La verdad que han acatado muchísimo las decisiones del COE y también te saca un peso de encima. La verdad que es la realidad. En su momento me acuerdo que por decisión propia algunos comerciantes quisieron cerrar 7 días y la verdad que es un acompañamiento. Uno lo siente como un acompañamiento porque uno está preocupado también por el sector comercial, pero la verdad que desde el primer día han acompañado cada una de las decisiones del COE. Bueno, y estaba pensando que, claro, ayer hablamos con el director justo de Nacional Gregorio, es muy preocupado por estos 3 casos y tomaron medidas que toman uno inmediatamente, digamos, ante la situación, a pesar de tener los casos aislados, circunscriptos y demás, pero nada, dándole la tranquilidad de saber que se pudo demorar todo lo que se pudo. Aquí en Río Turbio pasó lo mismo, digo, en un momento estábamos esquiando, veníamos nosotros, parecía... el coronavirus lo veíamos por la tele, digamos, ¿no? Estábamos en una situación muy tranquila, ¿no? Sí. Se demoró lo que se tenía que demorar, lo cual sirvió también para preparar el hospital de otra manera, para equiparlo con insumos, con equipamiento, con refacciones, con la sala de aislamiento, con nuevos respiradores. Sirvió para demorar eso. Gracias a Dios no tuvimos que usar absolutamente nada y esperemos no usarlo. Claro. Ahora también tuvimos una gran preocupación cuando saltaron de repente los 11 casos positivos. La verdad que ahí nos juntamos nuevamente todo lo del COI, y la verdad que en confianza y que los vecinos lo sepan, teníamos una gran preocupación. Teníamos una gran preocupación porque habían casos, no eran casos netamente aglomerados en un sector, sino que eran casos desparramados en varios sectores, y teníamos la preocupación de que por ahí sigan surgiendo esos casos. La verdad que el abordaje instantáneo, tanto del hospital como de las fuerzas de seguridad, hizo que eso se baje a 0. Y no es que no se hisopó porque dijimos, no, tenemos 11 casos, no hisopemos porque van a aparecer más. Todo lo contrario, se hisoparon casi 80 personas y dieron los 80 negativos. Y en base a eso tuvimos 16 días sin casos positivos. Entonces se hizo un muy buen trabajo en ese momento puntual, que la verdad que nos asustamos, es la realidad. Dijimos, esto puede llegar a generar un brote o un pico y se va a complicar. Sí, tal cual. Y la verdad que el trabajo de aislamiento masivo, porque nosotros teníamos 11 casos positivos, pues teníamos 450 personas aisladas. Claro. Bueno, entonces, eso tuvo que ver con no propagar más. Exactamente, claro. Tal cual. Ninguna duda. Y además, bueno, siempre que esté abierto nuestro portal de ingreso, uno está en esa exposición, porque además hemos traído mucha gente, digo, ¿no? Ha entrado mucha gente a la comunidad, estudiantes, gente que vive en el lugar. 800 rioturbienses. ¿Cuánto en total? 800 rioturbienses. Claro. Desde el inicio de la pandemia, con todos los viajes, ya seas aéreos o terrestres que había de repatriados, 800 rioturbienses. En la jerga, diríamos, la sacamos baratísima, ¿no? Porque claro, uno nunca sabe, y aparte de los lugares de riesgo, algunos de Buenos Aires, Córdoba, de Lamba, digo, vinieron de muchos lugares de donde muchos está lugares. El coronavirus haciendo desastre, digamos, ¿no? De muchos lugares, y la verdad que
uno siempre dice el rioturbiense está en todos lados, y es cierto. Sí. Venía un viaje de Bolivia y había rioturbiense. Sí. Venía un viaje del norte de Chile y había rioturbiense. Y con domicilio en Río Turbio, porque por ahí el vecino también se enoja y se deja entrar. A ver, si tiene el domicilio legal acá, no podés negarle el ingreso. Claro. Había vecinos que decían también, no, que no venga nadie, pero por favor que venga mi hijo que está... Bueno, había de todo, digamos, sí, ¿no? Sí. Claro, esas cosas pasan. Darío, siempre se está hablando en estos tiempos, ahora cambió un poco la lógica, ¿no? Pero siempre era el post-pandemia, y nunca se sabe cuándo va a llegar el post-pandemia, porque uno pregunta a médico, especialista, y los médicos dicen, ustedes saben como nosotros, porque quienes van investigando tienen que retroceder porque todavía no se conoce nada, se desconoce muchísimo del virus, es más lo que se desconoce que lo que se conoce, y ya el mundo piensa, digamos, cómo se va a seguir avanzando con pandemia, digamos, ya no esperan el post pandemia para empezar a planificar, a llevar adelante. Hay que empezar a hablar, hay que empezar a hablar con el con pandemia. Es la realidad. Vamos a tener que acostumbrarnos a tener estos cuidados, que estos cuidados, independientemente que termine la pandemia, vamos a seguir teniéndolos. Yo creo que hay cosas que nos dejó esta pandemia y que nos va a dejar esta pandemia que las vamos a seguir implementando. El protector buconasal, independientemente de la cura de la vacuna o algo, yo creo que el uso del barbijo va a quedar, Piti. El uso del barbijo vino para quedarse un buen tiempo. Pasó en los países que tuvieron la mayor cantidad de contagio, China, una vez que bajó la cantidad de contagio, el barbijo se quedó, El uso del barbijo se quedó. Son medios de protección que es una cuestión netamente personal, lo que creo que puede llegar a pasar, que van a ser cosas que se van a quedar, y tenemos que empezar a trabajar y de a poco volver a una pequeña normalidad con pandemia. El post pandemia va a faltar para el post pandemia, no va a llegar rápido el post pandemia, pero sí tenemos que empezar a pensar en el con pandemia. Hay cuestiones que hay que volver a reactivarlas con los cuidados necesarios, con las precauciones necesarias, pero tenemos que empezar nuevamente a funcionar de a poco. Par impar para las compras, para la circulación va a existir. Uno ve, ¿no?, en los horarios pico, 18 horas, por ejemplo, mucho movimiento de auto y demás. ¿Eso va a continuar? ¿Se va a limitar? ¿Cómo venimos? El último decreto siguió estableciendo el par impar. Pero dame un adelanto ahí. ¿Vos qué vas pensando? ¿Se va a seguir con el par impar? Yo creo que el par impar es una buena medida para tratar de bajar un poco la circulación de la gente. Creo que es una buena medida, aunque sea para el ámbito comercial. Hay que ver qué es lo que se decide. No es una cuestión de bueno, no quiero utilizar una frase que caiga mal, pero los primeros que se establecieron el par impar fue la localidad de Río Turbio. Sí. Con una decisión del COE. Sí. Y creo que fue una buena medida adoptada. Sí. Por ahí molesta, por ahí yo sé que la gente tiene malestar, pero es una buena medida para tratar de bajar un poco la circulación de la gente y reactivar algunas cuestiones que las tenemos reactivas ahora. Después lo implementó el gobierno provincial, el decreto provincial lo estableció hasta el 11 de octubre, vamos a ver qué es lo que sucede el 11 de octubre, yo creo que va a continuar, yo creo que el par impar va a continuar. Y si va a continuar, nosotros vamos a seguir con esa metodología. Bueno, en caso de Río Turbio fue días antes del decreto nacional, digamos, con respecto a la cuarentena, y acá ya se había cerrado. ¿Qué llevó a tomar esa decisión? Digo, asesorado, preventiva, ¿qué fue? Porque claro, Río Turbio se anticipó la medida nacional. ¿Qué fue lo que llevó a tomar esa decisión? No, fue una cuestión netamente preventiva. Nosotros ya veníamos analizando lo que estaba pasando a nivel nacional, ya veníamos teniendo pequeñas reuniones con la gente del hospital y con las fuerzas de seguridad, y cuando vimos que realmente había entrado el virus al país y que sabíamos que iba a empezar a avanzar para el sur, hemos decidido en ese momento conformar, en su momento nosotros conformamos el comité de contingencia, era en su momento, no era el COE, y hemos tomado esa medida al instante, digamos, creo que 2 días o 3 días antes de que se conformen los COE provinciales y que se tome la medida a nivel provincial. Río Turbio le había tomado ya la medida. Hoy con el diario del lunes, por ahí, que es lo que también le puede llegar a molestar a la gente, ¿fue apresurada, no fue apresurada? ¿Nos adelantamos a tomarla, no nos adelantamos a tomarla? Yo creo que no nos adelantamos a tomarla, porque eso nos llevó también a la posibilidad, como hablamos recién, de equipar un poco más el hospital, de tratar de tener un poco mejor nuestro hospital, bajar un poco la circulación, que la gente tome conciencia. La idea era que nunca entre el virus. La verdad que uno cuando toma este tipo de medidas era para que el virus no entre a Río Turbio. Cuando empezamos a ver cómo avanzaba en la provincia, y no somos ajenos al virus.
no vamos a ser ajenos al virus. Ahora, si tenían que entrar como entró en algún momento el virus a la localidad, teníamos que estar preparados aunque sea para una cuestión mínima sanitaria. Creo que las medidas se han tomado a tiempo, lo que hablábamos, no a todos les va a caer bien y no con una medida que vos tomes vas a conformar a todo el pueblo, pero vos tenés que pensar en todos. Tenés que pensar en todos, aunque algunos se enojen o otros no, vos tenés que pensar en todos. Darío, lo viene discutiendo el mundo. De hecho, la última cumbre de América en Argentina, el primer tema a discutir era la generación de empleo, digamos, para los próximos 30 años. Y viene sucediendo, ¿no? La generación de empleo, cómo se construye desde los estados municipales, provinciales, nacionales, cómo se fomenta los emprendedores, digo. Y esta pandemia ha acentuado más la falta laboral, ¿no? Creo que aquí en Río Turbio no estamos exentos y me imagino que debe ser un pedido que debe llegar todos los días, ¿no? En estos tiempos. Contame un poco ese pulso, digamos, de la comunidad para saber, digamos, dónde estamos, ¿no? Nosotros sabíamos, Piti, que íbamos a tener dos grandes objetivos a poder cumplir y llevar adelante si ganábamos las elecciones y asumíamos a la gestión municipal. Uno iba a ser el empleo y otro iba a ser las viviendas. Sabíamos que las cuestiones de tierras y las cuestiones de empleo iba a ser lo que más rápido vamos a tener que afrontar. No sabíamos de la pandemia. Esto obviamente agudizó y extendió los plazos. El municipio de Río Turbio no tenía un área donde se dedique pura y exclusivamente a la economía social, al cooperativismo y a las mutuales. No existía dentro del municipio de Río Turbio. El concejal Matías Belli presentó el proyecto de ordenanza, donde también exige y el acompañamiento desde el Estado municipal a estas áreas. Se creó el área, se va a crear, todavía no se creó, se va a crear el área puntualmente para economía social, cooperativismos y mutualismos. Ya se crearon en estos 10 meses de pandemia 2 cooperativas en el municipio de Río Turbio. Una cooperativa de construcción, la cual ya está teniendo su pequeña obrita, que es la refacción de la Casa de la Juventud, y en el día de hoy se cierra una cooperativa textil en Río Turbio. El cooperativismo hay que apuntar, hay que fortalecerlo y es lo que también va a generar una mano de obra genuina y un trabajo genuino. Estamos también la semana que viene otra reunión de una cooperativa de servicios sociales, que se entienda que las cooperativas, el Estado municipal da el acompañamiento para la conformación. De ahí en más son privadas. Es un trabajo netamente privado. Obviamente que también el Estado tiene que estar para darle las primeras herramientas para que empiecen a mostrar lo que saben hacer y cómo lo hacen. Pero es una manera de también fomentar el trabajo. Claro, el municipio lo ordena, organiza e incluso lo lleva por la vía administrativa necesaria para que estén encuadrados legalmente, ¿no? Exactamente. Que no es poca cosa eso, digamos. Las cooperativas tienen que tener su matrícula. Una vez que tiene su matrícula la cooperativa puede presentarse en cualquier tipo de licitación pública, no únicamente municipal, sino también provincial y nacional. Es una manera de garantizar un trabajo netamente genuino, pero también el acompañamiento del Estado para los primeros inicios y el puntapié inicial tiene que estar. Una de las cosas que te escuché en tiempo de campaña fue el tema de capacitaciones para los trabajadores y las trabajadoras municipales, y se va viendo a través de la modalidad Zoom, virtual, que están llegando capacitaciones de diferentes índoles, en género, el grooming, por ejemplo, una nueva aplicada muy interesante. Digo, será por ahí el camino, a pesar de si se pasa la pandemia, si seguimos o no, ¿se seguirá acentuando en la capacitación de toda la índole? Sí, y estamos con una idea que ya la charlamos con el Sindicato de Empleados Municipales de conformar el primer instituto de formación municipal de la provincia de Santa Cruz. Vamos a apuntar a eso. Hubo una capacitación durante la pandemia, en los momentos que se podía o no, también con todas las chicas del jardín maternal. Es la primera vez que se las capacita a las chicas del jardín maternal, muy contentas, muy agradecidas por la capacitación. La verdad que la idea es empezar a poner en valor al empleado municipal, no únicamente en la cuestión de obra, que sabemos que la verdad que yo estoy totalmente contento y conforme con la mano de obra municipal porque tenemos lo que querramos, pero también hay que capacitarlos y darles otras herramientas de crecimiento al compañero municipal. Siempre hablamos de la posibilidad de llegar a aplicar los concursos de los compañeros municipales. Ahora, previo a eso, tenemos que capacitarlos y creemos que el Instituto de Formación Municipal va a ser la herramienta necesaria para la capacitación y después el concurso de los compañeros municipales. Independientemente, el intendente que venga, el compañero que concursó el cargo tiene que tenerlo. ¿Cómo está ese equipo? ¿Cómo está el team? Tengo grandes amigos y amigas en el gabinete municipal. ¿Cómo están? Bien. La verdad que muy contento yo en lo personal con el gabinete. La verdad que
personas con experiencia, personas jóvenes, personas que la mayoría, la totalidad, nunca habían estado en gestión, nunca habían estado a cargo de una secretaría, diferentes colores políticos. También tenemos diferentes colores políticos dentro del gabinete y la verdad que todos tirando para el mismo lado. Me parece que nos sorprendió la pandemia, porque nos sorprendió a todos, nos adaptamos a la pandemia y ahora nuevamente estamos proyectando lo que habíamos empezado en enero, que lamentablemente lo tuvimos que tener parado. Pero la verdad que muy contento, yo muy contento con el gabinete, el mismo lineamiento e ideología hacia dónde queremos ir, independientemente de los colores políticos, porque tenemos un radical dentro del gabinete, lo sabemos, pero siempre sabemos hacia dónde queremos ir, sabemos qué queremos para Río Turbio y que con muy pocas cosas lo podemos llegar a lograr. Ayer, totalmente contento y orgulloso, Piti, salió un camión repleto de cartón, de plásticos, de latas, y eso es un trabajo de la Secretaría de Ambiente puntualmente y también de todos los comercios que colaboraron y se sumaron a esa iniciativa que hacía años que no pasaba en el municipio de Río Turbio. Y son pequeñas cosas que van cambiando un todo. De a poquito se va avanzando en algunas cuestiones que termina también generando una conciencia en todo. Te pasa como vecino, si vos me exigís a mí que clasifique cartón, lata, pero yo después lo veo todo en el mismo lugar, ¿para qué voy a hacer el trabajo? Ahora, si vos me haces a mí que clasifique cartón y lata y después veo que sale un camión que se lleva esa basura de lo que yo clasifico a otra localidad y me incentiva a seguir haciéndolo. Sí, claro. Aparte se contagia. Exactamente. Ya está bien esa conciencia, que está bueno. Un tema antes de despedirnos. Algunos dicen que es una cuestión administrativa y otros sostienen que es como caminar sobre un camino lleno de vidrios punzantes. Tema tierras. Trabajando, ¿no? Hay que ponerle, decía el dicho popular, el cascabel al gato en esta oportunidad. Hay que ponerle el cascabel al gato. Tema tierras es un tema también, que lo hablamos con la cuestión laboral, el tema de tierras. Hay 2 proyectos de ordenanza presentados, uno lo presentó el concejal Godoy y otro lo presentó el concejal Belli. La idea es ponernos de acuerdo entre ejecutivo y legislativo en un proyecto único de ordenanza de tierras municipal, dejar todos los otros proyectos de lado y que a partir de ahora se empiece a regir con el nuevo proyecto de ordenanza de tierras. En base a eso, hacer la ponderación correspondiente con un listado correspondiente. Hoy en día tenemos alrededor de casi 550, 600 solicitudes en regla. Dejar ya establecido el listado. Dejar establecido el orden de prioridad de esas 600 personas. Tenés para entregar 80 lotes, entregamos 80. El número 81 va a ser el primero de la nueva entrega. Y que ya quede establecido. La transparencia tiene que estar y es algo que dijimos desde el primer día. Las personas que tengan todos los papeles en regla, que tengan el puntaje necesario para estar dentro de los primeros, van a estar dentro de los primeros, los últimos van a estar dentro de los últimos, pero ya dejarlo establecido como corresponde, porque la verdad que la cuestión de tierra siempre se utilizó políticamente, y hay que decirlo, siempre se utilizó políticamente la cuestión de tierra o de amiguismo. No, a partir de ahora hay que hacerlo como corresponde, por eso hay que unificar una sola ley de tierras que sea única y que ya quede establecido el listado de prioridades. Intendente, gracias por haber charlado con nosotros, gracias por atendernos y además, esperemos no molestar tanto porque es este tiempo de pandemia que lleva mucho, no por nosotros, sino para que usted hable con los vecinos todo el tiempo, que hay muchos vecinos y vecinas que están en sus casas escuchando la radio y que la única forma de poder tener contacto con la información oficial es que hable el intendente y su gente, ¿no? No, gracias a ustedes por nuevamente brindar el servicio a la comunidad. Volvió la radio público que todos queríamos, así que felicitarlos también por el laburo que están haciendo. El sábado a las 7 Animales Escallas, olvídate. Escuche la radio o ponga el Facebook Live. Estuvieron en el cierre de campaña. No, tremendo, es la mancha Rolando. Olvídate. De ahí le quedó la banda oficial. Olvídate. Gracias, intendente, muy amable. Darío Mena con nosotros. Nosotros nos vamos, el Mediodía Noticias Nacional. En un ratito Claudio Martín Adolfo hoy tiene un programa espectacular. Chau, hasta mañana.